Bienvenidos. En la web de la Unión Europea encontramos una referencia a objetivos y valores, según la cual desde el Tratado de Lisboa encontramos una referencia a la inspiración de la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa. Señala también libertad, democracia, igualdad y Estado de Derecho, pero principalmente los derechos inviolables e inalienables de la persona los remite a esta herencia cultural, religiosa y humanista de Europa. Pensamiento occidental no es solo pensamiento europeo, pero por su influencia en otros territorios que no son solamente europeos, incluye una fundamentación base de todos esos aspectos o territorios que se puedan considerar occidentales y que no estén geográficamente vinculados a Europa estrictamente hablando. En cualquiera de los casos, en el pensamiento occidental y desde esa recopilación de pilares de la Unión Europea en función de ese Tratado de Lisboa, podemos señalar la filosofía helénica, el derecho romano y el acontecimiento cristiano, en tanto que su concreción religiosa en ese ámbito occidental predominante, y en ese sentido podemos señalar también a su vez tres aspectos de influencia cultural de ese acontecimiento cristiano que van a configurar esa justificación, esa concepción de la persona desde la cual pretendemos intentar arrojar luz sobre las aplicaciones de la tecnología al ser humano, a su condición humana y en qué medida el cyborg pueda estar más o menos justificado en función de esas aplicaciones y criterios, en este caso de carácter religioso. Respecto a la contribución de ese pensamiento, como digo, queremos señalar la concepción lineal de la historia por un alfa y un omega, por una progresión de la historia hacia un fin, frente a los griegos, una justificación de la dignidad humana más allá del reconocimiento jurídico legal como fundamento de esa dignidad de la persona frente al derecho romano, especialmente con Justiniano. Primero ya de alguna manera se recoge esta diferencia y un excedente de carácter trascendente frente a la inmanencia de la ley o la naturaleza humana. Simplemente estas referencias, una capacidad de cambio en el ser humano de ir más allá de lo que esté marcado por esa naturaleza y una concepción profunda también de la libertad más amplia que la establecida por una filología fija, una cuestión que nos indica también a una reformulación de la definición boeciana de la persona. Los valores de la bandera de la Revolución Francesa eran secularizados en el sentido de contenidos, aportaciones que se presentaban previamente como genuinamente cristianas. La igualdad ya no sea tanto ante Dios cuanto ante la ley. La fraternidad no es ya de un padre que es común, sino más bien una solidaridad que se justificará en base a un objetivo común y una libertad entendida más desde la proposición de que esta proposición para no reducible en principio al utilitarismo, consenso contractual o autonomía formal en la concepción cristiana, y sin embargo aquí sí podría ser susceptible de ser interpretada desde esas tres categorías. La propuesta postmoderna de Nietzsche pretende superar esta concepción o vaciamiento de contenido en parte de esos valores de la Revolución Francesa, una antropología moderna que así de esta manera se ve superada respecto a la condición humana bajo el término de superhombre. ¿En qué sentido esa superación realmente pueda seguir justificando aquello que supone que es ese fundamento inalienable, ese fundamento inherente al ser humano, entender la justificación del posthumanismo de determinadas acciones de modificación de la condición humana en base a un pensamiento postmoderno? Exige asimismo entender la noción de condición humana que se está considerando superada. En ese sentido, como decíamos, la definición boeciana de persona puede presentarse con una serie de virtudes, pero también con una serie de límites, sin la contemplación de los cuales quizá no podamos dar respuesta a esa condición humana prevalente o con una valía más allá de esa simbiosis que se pueda plantear entre la tecnología y el ser humano en cualquiera de las circunstancias. Es decir, si recuperamos a través de un repensamiento del debate teológico que fue el que originó esa definición de Boecio,
pues ciertos aspectos de la persona, como pueden ser su corporalidad, su biografía, y por tanto vinculando el bien humano a su bien biográfico y a su bien corporal, la afectividad y el bien relacional de la persona dentro de una estructura familiar que genera un apego, que a su vez está vinculada a un sentido de pertenencia, que no está desconectado tampoco de si me hago o no responsable de una comunidad a la que me siento perteneciente. Podemos entender que el relato también más de carácter religioso del pecado original, pero que se encuentra ese relato de ruptura original en otras religiones, como digo, de manera concreta en Occidente, a través del cristianismo, puede a su vez estar vinculada a una promesa de reintegración definitiva, señalar el defecto para proponer una mejora, ¿no? o una superación de ese defecto, que en el caso de la filosofía se podría denominar como reintegración, pero que no va a estar sustentada de la misma manera si hay de nuevo un debate teológico en torno a aquello que dio lugar a esa definición boeciana, que por tanto podría justificar y explicar ese anhelo del ser humano, en parte al menos como sustrato sociocultural. Un anhelo que es negado por el existencialismo ateo, por cuanto le considera que no tiene significatividad para definir la condición humana. Hemos de asumir el abandono o la muerte del ser humano y el vaciamiento del significado de esta condición contingente o limitada. En el deseo de integración puedo, no obstante, a pesar de esta pues, significación reducida en el caso del ateísmo, puedo encontrar en ese anhelo de integración un bien que merece la pena ser cuidado porque supone un fin en sí, que es un pensamiento kantiano que pues no va a quedar más justificado por su antropología en sentido pragmático que por su pietismo luterano. De nuevo, esa presencia del cristianismo en la justificación de la dignidad de la persona humana, que no se queda solamente en el respeto, sino en una petición de promoción y desarrollo a través de una relacionalidad desde la cual se entiende como la respuesta adecuada la incondicionalidad del amor, que no se puede exigir a todas las relaciones y que especialmente encuentra su significado en una estructura familiar que le es propia, desde la cual se puede entender lo propio y desde la cual se puede entender que el otro también tiene algo propio y que merece la pena ser desarrollado desde un amor que pues, no tiene su justificación en nuestra existencia, sino que va más allá incluso de la petición en nosotros por parte de ese Dios cristiano de una manifestación de su valía, que reconoce en nosotros esa valía y nos quiere por nosotros mismos en ese relato cristiano. Un paralelismo entre filosofía y teología que puede implicar criterios y formulación de preguntas desde las cuales abordar las cuestiones, como decimos, de carácter posthumanista, aunque hay que distinguir entre transhumanismo y posthumanismo, algo que haré en el documento final. Creo que aquí pues, no me queda margen en relación a los medios o a los fines, si hablamos de posthumanismo en relación a los medios o si hablamos de posthumanismo en relación a los fines que se buscan o objetivos, pero que en cualquier caso quedan cuestionados desde esos criterios de fin en sí, de reintegración principalmente y de cuestionamiento de los umbrales de percepción. Podemos superar al ser humano en esa narrativa de Nietzsche que señala como necesaria para afrontar esa desvinculación de los contenidos postmodernos, modernos que aquello que justificaba ese vaciamiento, ¿no? de la dignidad, dice que tiene que ser superado con el concepto de superhombre, si la superación se alcanza o no con el cyborg, o si se puede mantener el concepto de cyborg igualmente desde una aplicación de criterios que sean de carácter humanista y que preserven al ser humano como un fin en sí y que merece la pena ser reintegrado, que por tanto no se puede hacer se puede aplicar cualquier tecnología si va a suponer en él una desintegración relacional o una desintegración a nivel más particular o individual.